como invitado en esta primera parte de nuestro programa a Juan Carlos Caldera, quien es dirigente de Primero Justicia, también miembro de la Dirección Nacional de esa organización política, y los saludamos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Maripili. Como dicen, claro, más por tierra. Qué bueno escucharte. Tenemos tiempo que no hablábamos. Sí, la verdad, muchísimo tiempo. Te saludo y bueno, queríamos conversar contigo. Saludos a todos los bien y buenas tardes para todos. Gracias. Queríamos conversar contigo para que nos indicaras cuál es la posición que tiene el partido Primero Justicia respecto a todo este tema de las primarias, de elegir un candidato unitario, entre comillas, para la oposición. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen como organización política? Bueno, lo primero es señalar, Maripili, que la primaria no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar el objetivo que es el cambio político. ¿Y para qué el cambio político? Y siempre me gusta resaltarlo, para detener el sufrimiento del venezolano. Hoy estamos claros, convencidos, la inmensa mayoría del país, todos los estudios de opinión hablan claramente de una vocación inquebrantable de cambio. Ahora, ¿cuál es el camino para lograr ese cambio? Y ahí es donde está el desafío. Y parte del camino tiene que ver con una propuesta que genere esperanza, que constituya una alternativa y que tenga la fuerza, sea lo suficientemente robusta para enarbolar la bandera del cambio. Nosotros hemos estimado, y no solamente hablo por Primera Justicia, sino por todas las organizaciones que hacemos vida en la plataforma unitaria, que el mecanismo para lograr ese instrumento es el proceso de una elección primaria en el año 2023. Y con base a eso estamos entonces en un proceso de construcción de abajo hacia arriba, con profundas consultas a nivel de las regiones, de los municipios, de gremios, sectores, entre nosotros mismos, para construir una propuesta que sea lo suficientemente inclusiva, participativa, que tenga la fortaleza que la candidata o el candidato que allí resulte electo sea una persona que goce del mayor consenso, del mayor apoyo. Obviamente la unanimidad en estas cosas siempre es muy complicado lograrla, pero sí tenemos que apuntar hacia el mayor consenso y la mayor fortaleza posible. Nosotros creo que en los próximos 60, 90 días más tardar ya deberíamos tener listo lo que significa el nombramiento de la Comisión Nacional de Primarias, que creamos que sea un grupo de venezolanas y venezolanos que tengan toda la mayor representatividad, respeto, autoridad en la sociedad venezolana, que sean el ente rector de este proceso, tengamos un reglamento de primaria ya acordado, establecido, pues, como dicen las reglas de juego, de manera clara e inequívoca, que podamos ya darle certeza al país, porque uno de los acuerdos que hemos construido es que antes de que culmine el año 2022, vamos a ponerle una fecha concreta durante el año 2023 a la celebración del proceso primario. A partir de allí, como dice, creo que se genera pues una dinámica de postulaciones, ya de depuración de candidaturas, y bueno, la idea es que tengamos en el 2023 esa primaria derive en un triunfo político para el país y que despierte la esperanza que tanto desean millones de venezolanos para el cambio. Ya, ahora fíjate una cosa, Juan Carlos. Cuando tú hablas de que se va a nombrar una comisión, eso significa que no van a utilizar la plataforma o el apoyo del Consejo Nacional Electoral para estas elecciones primarias internas de la oposición. Te agradezco mucho la pregunta, Maripire, porque hay mucha confusión, siento yo, en este tema. Y me voy a remitir a otros procesos. No es la primera vez que desde las fuerzas democráticas del país hacemos primarias para la escogencia de candidatos a gobernadores. En el año 2002, la elección primaria también del candidato presidencial. En todos estos procesos siempre hemos contado con un órgano rector independiente y le corresponde a ese órgano rector, y es parte de los acuerdos que ya tenemos construidos, ser quienes dispongan, exploren, consulten, evalúen la posibilidad de pedir apoyo técnico logístico a organismos nacionales e internacionales con experiencia en materia electoral. Ya ocurrió en el pasado. En el pasado estos órganos, hablo del caso que creo que la gente tiene más claro, que fue la primaria del 2012, donde ganó Enrique Capriles y lo dirigía la doctora Teresa Albán. Bueno, ese Consejo Nacional Electoral Ciudadano, por decirlo de una manera, esa comisión rectora de las primarias,
construyó un acuerdo de apoyo logístico y técnico con el Consejo Nacional Electoral de ese momento, y ellos prestaron, por ejemplo, lo que fue el proceso de nucleación del centro, las máquinas, el cotillón electoral, pero eso no significó que el CNE llevaba el proceso, sino que era como una especie de organismo que brindó el apoyo técnico, como lo brindó la gente que hizo la impresión del material que se usó, me explico, era como un proveedor de servicios. En otras oportunidades, por distintas razones, por ejemplo en el 2017, que fue un proceso que se hizo sobrevenido, no se contó con el apoyo técnico logístico del CNE. En el 2015, en una de las primarias que se hicieron para la escogencia de los candidatos unitarios de diputados, se contó con el apoyo técnico logístico, pero en todo caso no le corresponde a la dirección política de la plataforma esa decisión le corresponde al órgano rector ciudadano que hemos llamado la Comisión Nacional de Primaria, tomar la decisión de estudiar la viabilidad técnica del apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral u otro organismo nacional e internacional. Hay distintas ONG con experiencia, con experticia en materia electoral, organismos internacionales. Es decir, hay todo un trabajo que viene una vez designadas estas personas para construir esta primaria robusta, eficiente, con credibilidad. Es decir, el desafío es muy grande y ellos tendrán sobre la mesa todas las alternativas para considerarlas y evaluarlas. Ahora, la otra cosa que te quería preguntar es, ¿quiénes van a participar en este proceso de elecciones internas? Porque yo no tengo claro, Yo he escuchado o que por lo menos no Maripili se va a pareciera que inscribir. fuera toda la oposición. Bueno, Maripili, si quiere participar, yo le firmo la Muchas camilla. gracias. No, Muchas mira, Maripili, gracias. eso es una decisión que también dependerá del momento en que se anuncien los lapsos de inscripción de candidatos, quienes vayan finalmente a terminar aspirando o no. Yo creo que de aquí a allá se generarán alianzas, acuerdos, a algunos se les bajará la fiebre, otros se le aumentará, pero en todo caso hay que esperar que se constituya la Comisión Nacional de Primaria, que la Comisión Nacional de Primaria establezca los requisitos para ser candidatos, porque recuerda que hay que garantizar no solamente la participación, esto es como dicen, como el tango de dos, quiénes pueden ser elegidos y quiénes pueden votar, ¿no? Entonces, una vez que todo eso esté claro, por eso te hablo de la certeza de un reglamento electoral que todo el mundo conozca, ya saldrán todos los candidatos que finalmente presenten su nombre. Nuestra intención y nuestra vocación es que sea el proceso que tenga la mayor capacidad de participación, de inclusión. Creemos que es muy importante que todo aquel que sienta que pueda tener una oferta política, programática al país, que se sienta parte de la defensa de las fuerzas democráticas del país, ponga su nombre allí y sean los venezolanos. Lo importante es que esto no lo va a decidir una mesa política, no lo van a decidir 10, 15 o 20, sino todos los venezolanos que participen en este proceso y escojan el líder de la fuerza democrática. Ajá, pero tú sabes bien, Juan Carlos, que yo te estoy haciendo esa pregunta en relación a todos los problemas que hay con los diferentes grupos de la oposición, porque está por un lado los sectores de la plataforma unitaria, por el otro lado están aquellos partidos políticos que se reunieron a través de la plataforma de la Alianza Democrática, y entonces entre uno y otro grupo, entonces todo el tiempo ha habido problemas. Ustedes se pueden sentar a hablar con Maduro, pero no se sientan a hablar entre ustedes, entre la propia oposición. Entonces les llaman alacranes, yo qué sé, escorpiones, no sé cuánto, todos los zoológicos habidos y por haber. Entonces, Toda la ¿cómo van a fauna hacer con completa. eso? Porque no va a ser un candidato No, entonces de fíjate, la por eso oposición. te decía que yo creo que hay que darle chance a la política de los tiempos. Esos procesos se están depurando. Yo tengo información de que hay muchas conversaciones entre grupos que hoy en día lucen un poco distantes, conversando en relación a eso. Hay gente que públicamente ya ha expresado su intención de apoyar, a lo mejor con candidato propio o con su organización política sin candidato, el proceso primario de la plataforma unitaria. Entonces, yo creo que lo que hoy corresponde, porque tampoco es una decisión de nosotros aquí ser una guillotina, quién sí, quién no, lo que hoy corresponde es expresarte el principio que está establecido en todas las reuniones y en los compromisos que tenemos, que es la construcción de una primaria lo más participativa, plural y amplia, para que sea la expresión de ese país plural que significa la fuerza democrática del país. Entrar en detalles hoy de nombres, Pedro, María, Juan,
creo que sería equivocado, porque también hay que esperar a ver quiénes de verdad quieren participar, ¿no? Porque tú puedes afuera tirotear la cosa y nunca tienes la intención de acercarte. Ahora, si tú te acercas y presentas tu solicitud, ya en ese momento, como dicen, cada puente hay que cruzarlo en el momento en que se llegue a él. Pero lo que sí queda claro a Maripil, y creo que es el mensaje importante, es que todos aquellos que quieran ser parte, que tengan un compromiso, una vocación inequívoca con el cambio que representan las fuerzas democráticas, tienen su espacio en el proceso primario para participar. Y participar en la primaria no significa necesariamente ser candidato. Hay organizaciones políticas que seguramente van a apoyar a un candidato que no es su organización, o simplemente van a participar en materia de organización, mesas, testigos. Es decir, esto es un proceso venezolano, amplio, protagónico, y que lo que busca precisamente es que la persona que allí, por la voluntad de los venezolanos que participe, sea el reflejo más plural y más consolidado de la alternativa democrática. La otra cosa que quería saber era, Juan Carlos, ¿cómo está Sí. el tema a nivel de primero justicia? ¿Cómo está todo este tema de las acusaciones que hay de corrupción y de malos manejos en esa cosa que se llamó el interinato? Bueno, esa necedad de lo de Guaidó y todo lo que supuestamente eran gobierno, no sabemos en dónde. Pero bueno, que resulta que tuvieron en la mano y han tenido en la mano recursos como monómeros, como Citgo, y hay un montón de acusaciones de malos manejos en este sentido. Y te pregunto a ti específicamente, en función de qué posición tiene Primero Justicia, porque en el caso de monómeros específicamente, el Colombia, los representantes de ese supuesto gobierno eran del partido Primero Justicia. Tanto Guanipa como Borges, etcétera, son militantes de esa organización política y hay graves denuncias sobre los malos manejos con esto. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Lo primero te voy a decir, como dice Henry Ramos, no me vas a provocar. Mira, no, pero al fondo de la pregunta, quitándole la prosa que tú le pones, que es tu interpretación, la cual podemos discutir, pero creo que no es lo que a la gente le interesaría escuchar. En primer lugar, quiero aclararte de manera tajante que ni Tomás Guanipa, ni Julio Borges, ni ningún militante del Partido Primero Justicia han formado parte de la directiva de la empresa Monómero. Tomás, cuando estuvo en Colombia, fue representante, embajador ante Colombia, y Julio fue parte de lo que llamaban comisionado de Relaciones Exteriores. Ninguno de ellos dos, ni ningún militante de Primero Justicia formó parte de la directiva de la empresa Monómero. Eso creo que lo dejemos muy claro, porque creo que no sé si por confusión o por algún error lo planteaste y no es correcto. Luego, la posición de Primera Justicia ha sido inequívoca a lo largo del tiempo de todo esto, porque esto es un tema que ha sido recurrente desde el año 2019 para acá, que son las denuncias que se han dado alrededor de esta y otras empresas. La posición de Primera Justicia ha sido clara, es la necesidad de auditorías externas de alto nivel para determinar responsabilidades. Inclusive hemos puesto sobre la mesa la necesidad de la creación de una especie de fideicomiso muy profesional que maneje todos estos activos, y eso ha sido inequívocamente, no es que una vez dimos una cosa y dimos otra cosa. Desde el día uno hemos fijado posición muy clara de cómo debe ser el manejo de todos estos temas. De manera que la posición de Primera Justicia con respecto a eso ha sido profundamente clara, ha sido pública, la hemos hecho a través de comunicados, en posiciones en la Asamblea Nacional, y bueno, eso es lo que corresponde y lo que nosotros creemos, porque al final, Maripili, el desafío que uno tiene en estas cosas es tener la conexión entre lo que se dice y se hace, ¿no? Porque una cosa es que tú digas una cosa y cuando te toca hacer esas cosas distintas. Entonces, el divorcio en esas cosas genera lo que se llama incoherencia, y para nosotros ha sido inequívoco y claro desde el primer día cómo se debe proceder en estos casos. Y lo hemos hecho público, hemos tenido diferencias y todo el país las ha visto con respecto a esos temas. Ajá, pero ¿cómo se debe proceder en estos casos según ustedes? ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? Bueno, nosotros hemos planteado ahí distintas, de hecho se creó una comisión de diputados a la Asamblea Nacional en donde se generó un informe muy detallado de todo lo que fue el proceso en el caso de Monómeros que me estás planteando,
y allí se dio una serie de recomendaciones de manejo de cómo deben superarse todas estas cosas que están, como dicen, la pelota en la cancha de lo que tú llamas el gobierno interino de no sé dónde, todos tus calificativos para jurungarme la lengua, y la pelota está en manos de ellos, pues que son los que tienen la responsabilidad ejecutiva en todo caso de este proceso. Pero por nuestra parte, te reitero, no es una posición de ayer ni de hoy, ha sido inequívoca y sostenida durante todo este tiempo la posición de Primera Justicia con respecto al manejo de los activos que están en manos del gobierno interino. ¿Aló? Maripili. Yo te oigo, ¿tú me oyes? Sí, ya listo. Tú hablas del gobierno interino como si, de ese supuesto gobierno interino, como si como si Primera Justicia no hubiera tenido nada que ver con eso, que ustedes estaban en otro lado. No, todo lo contrario. Nosotros hemos sido parte desde la Asamblea Nacional y estoy hablando, Tomás fue embajador, Julio fue ministro, comisionado de Relaciones Exteriores. Yo no estoy diciendo no formamos parte, lo que estoy diciendo es que hemos sido inequívocamente claros y hemos levantado la voz como partido sobre las cosas que creemos que no están ocurriendo de manera correcta y cuáles son los correctivos que se deben señalar. El hecho de que tú formes parte de algo no te significa que tú vas a ser cómplice o vas a silenciarte o vas a callarte, todo lo contrario. Creo que tienes que ser responsable y fijar posición en lo que tú consideras que no está bien, y así lo hemos hecho. Ajá, ¿y tú tienes conocimiento de que se vaya a hacer algo? Bueno, hasta donde yo entiendo, eso es un tema que corresponde más a la fracción parlamentaria de los diputados. Yo no estoy allí, pero hasta donde yo entiendo la posición del partido, inclusive el otro día que hubo una presentación del procurador, o sea, aquí se ha planteado la necesidad de una interpelación. En el caso de monómeros existe un informe de una comisión parlamentaria que le metió el ojo a eso a profundidad y señaló toda una serie de hechos y toda una serie de recomendaciones que entiendo que su aplicación, su ejecución corresponde a el gobierno interino desde el punto de vista ejecutivo, es decir, al equipo de Juan Guaidó. Ya. Bueno, te quiero agradecer, Juan Carlos, que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, Maripile, por la oportunidad, pero sí quisiera reiterarte el compromiso que existe de crear desde la primaria, que es un instrumento, prender una llama de esperanza, de cambio, de conexión con la gente, y ese es el espíritu con el que estamos construyendo y trabajando esto a muchas manos. Estamos haciendo un esfuerzo a nivel de las regiones, los municipios, la constitución de la plataforma en todos los espacios, equipos de trabajo, y lo que estamos recogiendo es muy positivo en el sentido de reanimar, repolarizar de nuevo a todos los factores democráticos del país. Seguimos en contacto.